Mateo 5:3, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que dijo Jesús fue lo siguiente. Al primero que lo bendijo, al primero que dijo bienaventurado, es a quienes, usted lo va a leer. ¿Quién fue el primer bienaventurado? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tome su asiento, por favor. En la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y antes de empezar explicándote acerca de este versículo o este capítulo de las bienaventuranzas, hay una pregunta que normalmente nos han hecho y no hemos sabido contestar. Y hoy el Señor les pregunta en esta ocasión: ¿qué pasaría si nos preguntaran los siguientes? ¿Cuál es el deseo más profundo que usted tiene? ¿Cuál es el deseo más profundo que usted tiene? Algunos muy espirituales me dirán que la presencia de Dios no se vaya de mi vida. Algunos dirán: pastor, en realidad mi deseo más profundo es que mi familia venga aquí a la casa de Dios. El otro dirá: mi deseo más profundo es que mis hijos sean profesionales, es que mis hijos sean mejores que yo. Y tenemos muchos deseos, ¿verdad? Buenos deseos. Pero todo eso encierra algo. Todos esos buenos deseos que usted tiene encierra algo, a una sola palabra: la felicidad. ¿Está entendiendo? Porque si usted logra algo, usted ve a su hijo profesional, ¿qué le va a causar? Si usted ve a su familia que viene aquí a la congregación, ¿qué le va a causar? Entonces, en un aspecto de nuestra vida, lo que encierra lo más profundo de nuestro corazón no son las cosas materiales, sino la felicidad. ¿Sabe qué pasaba y lo más importante de la felicidad? ¿Sabe qué pasaba? Había un hombre en la Biblia que buscaba la felicidad. Se hace considerar el hombre más sabio de todo Israel. Su nombre es Salomón. ¿Saben dónde? Antes de darte esta introducción, y el mundo como sea te ofrece una felicidad. ¿Te has dado cuenta? Porque Satanás sabe que nosotros buscamos la felicidad y el mundo nos da felicidades temporales. Vamos a una fiesta, o vamos a hacer esto, o vamos. Y esa felicidad del mundo la buscó el rey Salomón. Y como él era sabio, llegó a una conclusión que usted lo puede leer en Eclesiastés 1, del 16 al 18. Mira lo que dice la palabra. Eclesiastés 1, del 16 al 18. ¿Qué dijo Salomón? Eclesiastés 1, del 16 al 18. ¿Hablé yo en dónde? Yo hablé a mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido. Salomón era consciente de que se había llenado de orgullo. He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a atender, ¿qué cosa? Las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción. ¿Te estás dando cuenta? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia
añade dolor. Salomón era tan sabio y se estaba dando cuenta de tanta sabiduría que ya comenzaba a hacer cosas que normalmente ya se le iban de las manos, y llegó a una conclusión de hablar en sí mismo a su corazón: yo me he engrandecido porque pienso que yo lo puedo hacer todo solo, con mi sabiduría. Salomón experimentó todas las diversiones inimaginables que usted pueda meterse hoy en la cabecita. Incluso el vino, como bien sabemos las mujeres, los que hemos estudiado la Biblia, ¿verdad? En Eclesiastés 2, 1 al 8, 1 y 8, ¿ya? Para poder avanzar. Eclesiastés 2, 1 y 8 dice la siguiente: dije yo, ¿en qué dije de nuevo? Dice Salomón. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de ¿qué cosa? De bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Váyanse al versículo 8, por favor. Me amontoné también, ¿qué cosa? Plata. Me amontoné plata y oro. Yo me amontoné plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice ¿de qué cosa? Y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. ¿Está entendiendo? Acá no dice de los deleites de los hijos de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Yo me contagié de los deleites que hacía la gente y de toda clase de instrumentos de música. Dice la Biblia que llegó a ser tan rico que era hasta la plata que él tenía ya no se podía contar, ya no se podía valorizar lo que Salomón tenía. Lea conmigo, por favor, Reyes 10, 21. ¿Y qué tiene que ver esto con pobre de espíritu? Vamos despacio para que usted pueda entender. Primera Reyes 10, 21 dice lo siguiente: y todos los vasos de beber del rey Salomón, ¿de quién? ¿De quiénes eran? Del rey Salomón. ¿Eran de qué cosa? De oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa, del bosque, del Líbano, ¿era de qué cosa? De oro fino. Nada era de qué cosa? De plata. Porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Todo lo que él tenía que ser de oro. Posiblemente así se sentía bien él, así buscaba la felicidad de él, porque hay gente que busca la felicidad en el dinero, y cuando se le acaba el dinero se le acaba la felicidad también. Dice que Salomón tenía tanto oro, pues la plata no era apreciada. Se sentó a disfrutar platillos, entre ellos bueyes, ovejas, siervos, como lo dice en Primera Reyes 4, 22 y 23. Todos los placeres, Salomón estaba ahí. Primera Reyes 4, 22 y 23. Y la provisión de Salomón para cada día era ¿de qué cosa? De 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos. Una pregunta: esos 10 bueyes gordos, ¿cuándo los tenía? En un solo. Ahí dice la Biblia. ¿Está entendiendo? 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas gordos y aves gordas. Y si usted sigue leyendo, porque él se señoreaba en toda la región, entre otros puntos, que no quiero, para no irme tanto a esos puntos que hablan acerca de lo que Salomón comía o compartía. Tanto era su avaricia, tanto era sus placeres que él tenía. No, que mi mesa tiene que estar llena, en mi mesa tiene que haber de todo. Salomón, ya no hay espacio, no sé, pónganlo, pero tiene que estar lleno. Yo tengo que ser mejor que los demás. De esa forma él buscaba la felicidad, de esa forma él buscaba estar bien.
no se negaba a ningún placer. Eclesiastés 2:10, usted lo puede leer. ¿Qué dice exactamente en la Biblia? Salomón no se negaba a ningún placer, no decía esto capaz no le agrada a Jehová. No, él no se negaba a ningún placer. Y usted quiero que lea en la Biblia, y en Eclesiastés 2:10 dice la palabra: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Está entendiendo? Ni aparté mi corazón de qué cosa. ¿Está entendiendo? Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. En pocas palabras, este placer, esto es lo que estoy haciendo, me lo merezco, porque soy el rey Salomón. Y él se sentía feliz porque posiblemente tenga todo lo que normalmente alguien quisiera tener. Wow, mira, yo con eso nada más, y esta persona tiene esto. Y mira, yo como eso nomás, y el otro se pone en su Facebook lo que está comiendo en tal restaurante. Y posiblemente así demuestra su felicidad. Pero ¿qué aprendió Salomón de todo ello? Algo aprendió Salomón: que todo eso era vanidad. Que todo eso, en pocas palabras, no le iba a llevar a nada bueno. No solamente era vanidad, sino era aflicción para su... ¿Está entendiendo? Posiblemente para los demás me vean: ¡ala, cuánto tiene! Pero dime, ¿usted conoce lo que hay en mi corazón o cómo me siento por eso? No. Oye, yo te invito porque yo tengo y esto. Pero dime, ¿usted sabe cuando estoy solo? Salomón se daba cuenta, porque él decía: yo hablaba ¿a dónde? A mi corazón. ¿Te das cuenta? Yo hablaba a mi corazón y decía: no, algo no está cuadrando acá. Pero si tengo la bendición, tengo todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no encuentro la felicidad? La felicidad no pueden hallarlo si están en el camino equivocado. La gente no puede hallar la felicidad si estás en el camino equivocado. Quiero que te metas bien en la cabeza eso. Vas a buscar felicidad por todos lados, pero solo un camino te lleva al Padre. Y saben, Salomón se había dado cuenta que era vanidad y que a su espíritu afligía. Por más que comía muy rico, su espíritu se sentía afligido, su corazón se sentía mal. Y usted puede estudiar en casa luego las bienaventuranzas que está en Mateo 5 del 3 al 12, ¿verdad? Como bien sabemos, este capítulo de la Biblia se conoce como las bienaventuranzas. Y aquí quiero detenerme con palabras bienaventuranzas. ¿Y por qué te hablaba acerca de la felicidad? Porque algunos hemos estudiado en la Biblia y bienaventurado significa 3 veces bendecido. Pero hoy quiero darte un plus de parte de Dios. La palabra bienaventuranza o bienaventurado viene de la palabra griega, no hebrea. Viene de la palabra griega Macarios, con K de kilo, así. La palabra bienaventuranza viene de la palabra griega Macarios. Y pastor, ¿qué significa Macarios? Bendecido y Macarios significa bendecido y feliz. Y si quieres solamente resumir la palabra, bienaventurado significa felices. En una nueva versión dice lo siguiente, y quiero que me presten mucha atención: qué felices son los humildes de actitud, porque el reino de los cielos les pertenece.
Qué felices son los que saben lo que significa el dolor, porque recibirán valor y consuelo. Qué felices son los que no piden nada, porque toda la tierra les pertenece. Qué felices son los que tienen hambre y sed de bondad, porque quedarán totalmente satisfechos. Felices los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Felices son los totalmente sinceros, porque verán a Dios. Felices son los que procuran la paz, porque serán conocidos como hijos de Dios. Felices son los que han sufrido persecución por causa de la bondad, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero aquí quiero que entiendan algo. La palabra feliz o la palabra felicidad no podemos definir estas palabras como la define el mundo. Nuestra felicidad es diferente. Usted no puede decir, a ver, ¿qué dice en el diccionario acerca de la felicidad? Usted tiene que decir, ¿qué dice la Biblia acerca de mi felicidad? La clase del mundo, la felicidad del mundo, se refiere a las circunstancias. Tu hijo viene con buena nota, ¿cómo te sientes? En ese ratito, feliz. Pero pasa media hora y ¿qué pasó? Ya no está la felicidad. Oye, mamá, y he egresado a la universidad. Qué bueno, lloran ahí juntos, de ahí al rato, a la semana. Esa es la felicidad del mundo, que se mueve a través de las circunstancias. Pero Macarios es una palabra de felicidad verdadera. La felicidad verdadera. La felicidad profunda. La felicidad duradera. No las circunstancias externas. No lo que vea a mi alrededor. Porque aquel que es feliz por las circunstancias, cuando hay, está feliz. Y cuando no hay, está triste. Esa es la felicidad del mundo. Pero Macarios no es así. Es una felicidad verdadera. Haya o no haya, yo sé que voy a ser salvo. ¿Saben qué pasa? La felicidad Macarios proviene de lo que hay adentro, no lo que se muestra afuera. La felicidad profunda proviene de lo que hay acá, adentro. Una felicidad suprema, una felicidad solamente que se encuentra en Dios. ¿Está entendiendo? Y muchos de nosotros nos hemos movido con la felicidad del mundo. Ay, pero esto me pasa y esto. No, pero hoy estoy entendiendo. Felices los de humilde actitud, felices los pobres de espíritu. Y pastor, yo quiero tener una felicidad profunda. ¿Cómo hago? Aquel que quiere tener una felicidad profunda, lo primero que Jesús te dice, tienes que ser pobres de espíritu. Mientras que no seas pobre de espíritu, no vas a poder hallar esa verdadera felicidad. ¿Está entendiendo? Les voy a agradecer, por favor, que no me concentren, porque no me desconcentren. Gracias. Entonces, mientras que uno no sea pobre de espíritu, no vas a poder hallar esa felicidad. Quiero que lo entiendas, porque muchas veces hemos hecho todo nuestro esfuerzo para ser felices, ¿o no? ¿Y qué pasa? Por más que quieras hacerlo, no se logra, porque no eres pobre de espíritu.
¿Saben qué pasa? En el Sermón del Monte no somos conscientes de lo que dijo Jesús. Muchas veces hemos leído, sí, bienaventurado está, bienaventurado. No, pero ¿qué exactamente me dice Jesús cuando es acerca del pobre de espíritu? Casi todas las enseñanzas de Cristo eran, ¿qué cosa? Por no decir el 99% de las enseñanzas de Cristo eran contrarios. Quiero que se meta bien a la cabeza. Eran contrarios a la sabiduría ¿de qué cosa? Del mundo. Todo lo que enseñaba Cristo era contrario a la sabiduría del mundo. Todo lo que enseñaba Cristo era contrario al pensamiento judío. Por eso que los fariseos, ¿cómo lo miraban a Jesús? Lo amaban bastante, ¿no? Porque él hablaba, ¿qué cosa? Todo lo contrario. A ver, maestro, y Moisés nos ha enseñado así, que tenemos que matar porque le hemos encontrado así. Porque vivimos bajo la ley. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Tú crees que ellos se fueron? Gracias, Jesús, por respaldarnos. ¿Cómo crees que se han ido ahí los fariseos, los saduceos? ¿Cómo crees que se han ido en esa ocasión? Molestos, porque no le dieron la razón, porque no le dieron lo que ellos querían. Y así que las enseñanzas de Jesús eran contrario a lo que te hablaba el mundo. Era contrario a lo que podían decir los fariseos, lo que podía decir el pensamiento judío. Por eso que Jesús chocaba mucho con los fariseos. El Sermón del Monte y las bienaventuranzas, lo primero que dice, bienaventurados los pobres, y quiero que se pongan bien acá su mente, porque dice los pobres en EN, no dice D, ¿está entendiendo? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice los pobres de espíritu, dice en. Usted lo puede verificar en Mateo 5:3. Si dice así, en, o dice de, en, ¿está entendiendo? No dice de espíritu, los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Y Jesús siempre enseñaba todo lo contrario que lo que hablaban los fariseos. Porque los fariseos era gente muy orgullosa, muy soberbia. Por eso que Jesús habló y dijo, escuchen bien, fariseos, para ustedes esta es bienaventuranza. Escuchen, bienaventurados los pobres en espíritu. Y los fariseos, ¿cómo eran? Súper orgullosos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con los pobres en espíritu? Quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. La Biblia dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué cosa? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Antes de seguir y explicarte, recuerda que Jesús no dijo, bienaventurados los pobres en el bolsillo, bienaventurados los pobres en tal lugar. Lo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu. 1 Timoteo 6:9. Quiero que sigas leyendo conmigo. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse, está leyendo su Biblia conmigo. Los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación, así dice la Biblia, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y como bien sabemos en el versículo 10, usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia dice que aquel que quiere enriquecerse normalmente cae en tentación. Porque wow, yo trabajo tanto y logro esto nomás. Pero si hiciera algo malo, entonces mejor voy a hacer esto nomás. No se van a dar cuenta. ¿Saben? Es posible ser pobre en espíritu y aún ser orgulloso y altivo. Quiero que entiendan eso. Yo puedo ser orgulloso y altivo y también ser pobre en espíritu. Porque algunos confunden esto y dicen, bueno, yo voy a la iglesia y es suficiente. Y yo también soy pobre en espíritu porque busco a Dios. Pero ¿cómo están nuestras actitudes? Si eres orgulloso o altivo, como hace un momento te hablaba acerca del ejemplo de los fariseos. Por ejemplo, conocemos gente que han sido bendecidos por Dios y son humildes. Y también conocemos a gente que no tiene mucho y son, ¿qué cosa? Orgullosos. Y muchas veces el dinero es que mueve a mucha gente. Porque no está su confianza en Dios, porque no está su verdadera fe en Dios. Recuerda que Jesús nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, sino la palabra en espíritu. Mateo 16:26 dice lo siguiente. Algunos piensan, soy pobre en espíritu porque yo no me amo, porque yo me lastimo, porque yo digo que soy cucaracha. Y a veces soy pobre en espíritu por eso. Mateo 16:26 dice lo siguiente. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Algunos piensan, no, yo voy a demostrar que soy pobre en espíritu porque voy a hacer esto y voy a hacer el otro y me van a ver que estoy haciendo esto. Miren, ven cómo yo ayudo a los demás. Miren, ven, yo soy pobre en espíritu porque hago esto. Eso no significa ser pobre de espíritu. Ser orgulloso y altivo no significa ser pobre de espíritu. Lo que sí significa ser pobre en espíritu, la palabra que Jesús exactamente usó, Tokchos, P-T-O-C-H-O-S, Tokchos, que significa no simplemente pobres, sino indigentes. Está sumido, ¿qué cosa? A la pobreza. Jesús no lo dijo solamente bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que Jesús quiso decir, bienaventurados aquellos que son indigentes. Y el indigente siempre se encorva, se encoge y está siempre dependiendo de alguien.
La pobreza que reduce a las personas es el mendigo. En Lucas 16:20 dice lo siguiente. Aquí describe al mendigo Lázaro. Lucas 16:20. Había también ¿qué cosa? Un mendigo llamado Lázaro que estaba echado. ¿Dónde estaba? No estaba sentado, dice la Biblia. ¿Cómo estaba él? Estaba echado a la puerta de aquel lleno. ¿Y cómo estaba? Lleno de llagas. ¿Y qué más? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. En nuestro país, para hablar del mendigo y para que usted se pueda proyectar hoy en esta noche, pueda entender algo. En nuestro país hay 3 clases: los ricos, los pobres y la gran clase. A los que estudian economía, los ricos, los pobres y la clase media. Pero en los tiempos de Jesús había solamente 2 clases: ricos y pobres. En pocas palabras, los que tenían y los que no. En este texto se refiere exactamente que el mendigo no tiene absolutamente nada y depende de la misericordia de los demás. El mendigo no depende de sí mismo, métase en la cabeza. Depende de la misericordia de otros. El mendigo dice: hoy me paro, hoy hago esto, hoy hago el otro, y voy y tengo mis planes. No. El mendigo no puede hacer eso. El mendigo depende de la misericordia de otros. Y si el mendigo no tiene nada, va a morir de hambre. ¿Está entendiendo lo que te hablaba Jesús? Tú y yo, usted y yo, tenemos que ser mendigos espirituales. Ay, pastor, pero ¿dónde está el varón de guerra, el gigante que está dentro de mí? No. Usted y yo tenemos que ser mendigos espirituales si queremos ver el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que 100% dependemos de la misericordia de Dios. El mendigo no puede decir: Señor, yo no puedo hacer nada si no es por tu misericordia. Señor, quiero hacer el otro, pero Señor, yo lo hago por tu. Entonces usted vive pero aquel que es rico, ¿qué cosa dice? Yo tengo todo, ya voy a trabajar mañana. Señor, hoy me levanto y que tu misericordia me acompañe, Señor, porque si tu misericordia no va conmigo, yo me muero en medio del camino, Señor. Bienaventurados los que tienen sus necesidades espirituales. El mendigo busca cada día. ¿Tú crees que el mendigo sale a buscar el lunes y se aparece el viernes? ¿Cómo está el mendigo? Todos. Y eso entendía mucha gente. Por eso que Jesús decía: oren a veces, todos los días. ¿Como qué cosa? ¿Como quiénes? Como un mendigo, pues. El mendigo no puede decir: no, bueno, un día me alcanzó y ya mañana no sé. No. El mendigo necesita todos los días de la misericordia de los demás. Y así tenemos que nosotros activar ese espíritu en nosotros. Señor, yo necesito de ti hoy día. Señor, yo necesito de ti mañana. Yo necesito de ti pasado. Y aquel que no es mendigo, yo vengo los domingos nomás, pues, suficiente.
ese no es un pobre, pues, en espíritu. Aquel que es pobre en espíritu le dicen: hermano, ayuno. ¿A qué hora está el mendigo? Antes. Hermana, vigilia. ¿A qué hora está el mendigo? Primerito. Porque el mendigo no puede dejar ni un solo día. Depende de la misericordia de Dios. David escribió en el Salmo 51:17 lo siguiente: Dios siempre ha querido y elogiado a los que reconocen esa necesidad espiritual. Tú reconoces que necesitas de Dios. Y puedes decir: yo necesito de Dios. Sí, yo necesito de Dios. Tengo necesidad espiritual. Dios se movió cuando David dijo lo que está en el 17. En el Salmo 51:17, David dice lo siguiente. Miren, hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué cosa? Quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía. ¿Y quiénes son aquellos humildes? ¿Quiénes son aquellos corazones contritos? Aquellos mendigos, pues, que ellos tienen que soportar absolutamente todo para que le den algo. Sin embargo, algunos hemos leído: ¿ves, pastor? Entonces, ¿y los sacrificios? Acá dice que el Señor, más que sacrificios, quiere un corazón contrito, un corazón humillado. Pero Dios también ordenó los sacrificios en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en 1 Reyes 8:5. 1 Reyes 8:5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar, ni todo lo que estaba sacrificando Salomón no se podía ni contar. A ver, cuenta cuánto. Es imposible contar todo lo que está trayendo Salomón. 63. Dice: y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Aquí vemos la cantidad exacta. ¿Qué ofreció Salomón a Jehová? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Para abrir el templo y todo lo demás, ofrecieron una ofrenda a Jehová, y ahí está la cantidad exacta. Dios ordenó que también dieran ofrendas. Dios ordenó también que dieran sacrificios, porque algunos me dirán: ya ves, pastor, yo solamente soy pobre en espíritu y ya no voy a dar sacrificio, no voy a dar ofrenda, porque ahí lo dice la Biblia. Pero eso te aclaré bien en este versículo, porque Dios también lo ordenó así. ¿Y qué pasó cuando dieron esa ofrenda que Dios había mandado? En el versículo 10 está la respuesta. Usted lo puede ver ahí. La Biblia dice exactamente: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué pasó? La nube llenó la casa de Jehová. La nube se llenó por completo la casa de Jehová. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir David? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si hablamos de sacrificios, y Salomón hizo ese sacrificio y Dios también lo recibió, pero ¿qué quiere decir David con esto? Dios aceptaba los sacrificios o las ofrendas cuando tenían un corazón
contrito y humillado. Dios acepta tus ofrendas cuando lo presentas con un corazón contrito y humillado. Por eso es que hay gente que dice: pastor, pero yo soy fiel a mi diezmo, fiel a mi ofrenda, y no pasa nada. ¿Cómo está tu corazón? Oye, yo he visto ofrendas de viudas y cómo el Señor ha levantado gente. El único que conoce el corazón es Dios. Entonces, cuando usted presente su ofrenda, preséntela con un corazón contrito y humillado. Antes de dar su sobre, su diezmo, Señor, recíbelo por favor, papá. Recibe esta ofrenda, por favor. Usted pasa. Pero no, hay gente que pasa allá por qué cosa. Por eso que muchas veces no ves la gloria de Dios en tus finanzas. Isaías demostró la clase de espíritu que desea Dios. Isaías demostró la clase de espíritu que desea Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Se acuerdan que Isaías vio al Santo, vio al Altísimo? Isaías 6:5, para los que no se acuerdan y no han leído esta parte de la Biblia. Entonces se dio cuenta. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En algún momento dije: Isaías, muy bien, Jehová, que hayas hablado conmigo, porque yo soy el profeta mayor. No. Isaías se humilló y reconoció cómo él estaba. ¿Usted se humilla cuando se presenta en la presencia de Dios? O dice: Señor Padre, gracias por este día. O usted: Señor, ay de mí, perdóname por presentarme tal como soy, porque yo soy un pecador, Señor. Así se presenta cuando dice: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. O dice: gracias, Señor, por esto y el otro. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Más tarde, en el versículo 6, dice lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted no confiesa su pecado, usted no se humilla ante Dios, su oración no va a ser escuchada. Y aquí es porque mucha gente se cansa cuando ora. Y ora una hora, pastor, ora media hora y ya no pasa nada. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo empezó su oración? ¿Le pidió misericordia? ¿Le pidió perdón por lo que ha pensado, por lo que ha hablado? Cuando yo vengo, yo me veo, hermano, y veo lo que tengo que ofrecer. Ay de mí, Señor, que soy un pecador y me tengo que presentar tal como soy, y quiero que me perdones. Muy bien, hijo, toma.
No digo, Señor, revélame tu palabra en esa hora porque tengo... No. El pobre de espíritu siempre pide misericordia. Ay, Señor, mira cómo soy. ¿Qué quieres? Tu misericordia. Isaías era consciente de esto y dijo, ay de mí que yo habito en pueblos y es más, hablan, ay de mí. Y un buen ejemplo del ay de mí o de pobre en espíritu, el pobre en espíritu, un muy buen ejemplo es la parábola del fariseo y el publicano. Y eso usted lo puede leer luego en casa, en que está en Lucas 18, del 9 al 14. Por un lado, el fariseo se consideraba justo. ¿Está entendiendo? Por un lado, el fariseo se consideraba justo. Y había dicho exactamente todo lo que él hacía. Y también reconocía que no tenía defectos espirituales. En pocas palabras, que no necesitaba ayuda divina. Nunca le pidió ayuda a Dios. Nunca le dijo, Señor, ayúdame en esto. No le dijo eso el fariseo. Él se presentó ante Dios como una persona justa. Quiero que entienda bien esto. Por otro lado, el publicano era pobre en espíritu, porque se dio cuenta que era un pecador. El publicano se dio cuenta que era un pecador, que necesitaba desesperadamente de Dios. El pobre en espíritu es consciente que necesita de Dios. El publicano se dio cuenta que era un pecador y que necesitaba locamente y desesperadamente de Dios. En el versículo 13, 18:13, dice lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, ¿qué pasaba, hermano? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Ni siquiera quería mirar al cielo. Señor, soy un pecador. Y el otro, Señor, yo hago esto y hago el otro. Y sí. Y Jesús concluyó diciendo lo siguiente. Alguien lea el versículo 14, por favor. Gloria a Dios. Ahora me dirán, pastor, pero no hay indicios que todas las virtudes que mencionó el fariseo eran mentiras, porque todo lo que él decía era, ¿qué cosa? Verdad. Todas las virtudes que el fariseo decía eran verdad. Señores, yo ayuno todos los sábados y esto y que el otro. Le estaba diciendo, ¿qué cosa? La verdad, lo que él hacía. En ningún momento reconoció que él era un pecador. En ningún momento le pidió misericordia y le pidió perdón. Sin embargo, su actitud orgullosa lo condenó. Mucha gente hace bien o hace algo bueno, pero su actitud orgullosa malogra todo. Hermana, qué bonito está esto, ¿no? Ah, sí, pues es que yo lo hice.
Y Dios dijo, por esa actitud te iba a bendecir, pero ahora mira lo que has dicho. Por ese trabajo te iba a bendecir y mira lo que has dicho ahorita, cómo lo malogras. Dios no puede bendecir a los orgullosos, iría en contra de su palabra, porque dice: el corazón contrito y humillado no desprecias, mas al altivo y al soberbio, ¿cómo lo mira? Usted leyó la Biblia, usted sabe eso. Entonces, y muchos de nosotros hemos hecho algo alguna vez en la iglesia, y voy a limpiar esto. Ay, pastor, por si acaso he comprado un limpiavidrio, y es con eso limpiar. Usted está hablando como el fariseo. Si usted ha hecho algo para el Señor, silencio. ¿Quién ha limpiado? Una hermana, pastor. El pastor que está en el Espíritu entenderá que le estamos ayudando a esa hermana. Porque a veces entre hermanos, en vez de ayudarnos, nos perjudicamos. Ay, pastor, qué bonito hace la hermana esto, ¿no? Y esto que lo otro. Y por de casualidad la hermana está por ahí. Sí, pues, sí, es que sí. Y es verdad, lo hizo bien. Pero ¿qué le condenó? Su orgullo. Es verdad lo que decía el fariseo, pero ¿qué le condenó? Su orgullo. Pastor, que esto, que el otro. ¿He visto que el 29 va a haber actividad de los niños? Sí, lo vamos a hacer afuera. No se preocupe, pastor, yo tengo contacto, me encargo el equipo, el estrado, todo lo traigo. Amén. Llega el día, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir ¿a qué cosa? A un orgulloso. ¿Está entendiendo? Y si usted quiere decir algo para el Señor, póngalo en oración. Dios no puede bendecir a un orgulloso. ¿Y saben qué pasa? Jesús concluyó y le dijo: ese hombre ha ido a su casa perdonado. Definitivamente el fariseo dijo todas sus virtudes, pero su actitud orgullosa lo condenó. Un hombre puede ser limpio moralmente, toda la gente del mundo puede reconocer: wow, no, que este sí trabaja bien, este sí viene temprano, este sí hace todas sus cosas. Usted puede ser limpio moralmente, honesto ante toda la gente, en su negocio, si puede ser muy generoso posiblemente, pero va a ser rechazado por Dios si no es pobre en espíritu. La Biblia dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo sabido que es pobre en espíritu, aquel que tiene necesidad, aquel que pide misericordia, ¿qué tiene que ver acerca de esta clase de espíritu con una felicidad verdadera y duradera? Simplemente el hecho de tener una actitud pobre en espíritu puede ayudarnos a encontrar la felicidad. ¿Sabe por qué? Porque muchos se sienten miserables al no cumplir sus propias expectativas. Muchos se sienten mal: yo quería hacer eso y no lo pude hacer, y entran en depresión y se sienten mal. El que es pobre en espíritu se ve honestamente a sí mismo, se ve y dice: yo estoy mal, soy un pecador. El que es pobre en espíritu se ve así y pone toda su confianza en el Señor. ¿Está entendiendo? El pobre en espíritu no dice: mis expectativas son así y a saber que voy a lograr esto. No. El pobre en espíritu pone toda tu confianza en el Señor. Claro, porque sabe, ve, ¿cómo voy a lograr yo eso? Yo no puedo solo. Pone su confianza en el Señor, y el pobre en espíritu sabe que el Señor no lo va a defraudar. De ellos es el reino de los cielos.
Si hablamos de reino, hermanos, se traduce como basileia. Basileia, que significa soberanía, poder real, dominio. En Mateo 16, 18, quiero que leas conmigo Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el versículo 19 dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los. Jesús en esta parte de la Biblia usa reino e iglesia. ¿Está entendiendo? Los que han leído detenimiento, Jesús en estos dos versículos usa dos palabras: reino e iglesia. Sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? ¿Está entendiendo? En esta parte de la Biblia Jesús usa reino e iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino de los cielos y el reino de Dios? Aquí Jesús habla de intercambiablemente de reino e iglesia. Cuando somos salvos de los pecados, cuando somos perdonados, cuando somos salvados, dice la Biblia que Dios mismo añade las almas a su iglesia. Hechos 2:47. Aquel que es salvo, aquel que es perdonado, Dios mismo añade las almas a su iglesia. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿qué cosa? Cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Así dice la Biblia? Dios mismo añadía a su iglesia a aquellos que iban a ser. Entonces, si usted está en esta noche, tiene que gozarse. Si tú me has traído en esta noche, Señor, es porque quieres que yo sea salvo. Y el que no vino, ahí dice la Biblia que Dios mismo añadía a aquellas personas que eran perdonados en sus pecados y que luego iban a ser, ¿qué cosa? Salvos. Así dice la Biblia, hermano. Usted puede leer en Colosenses 1:13 lo siguiente. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí estamos viendo el primer reino de los pobres en espíritu. ¿Es qué cosa? La iglesia. Y el segundo reino de los pobres en espíritu se refiere sencillamente a donde vamos a ir, al cielo. Segunda de Timoteo 4:18 dice la Biblia. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
Ella, el Señor, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se refiere al reino de los cielos donde nosotros vamos a ir. Mientras tanto, los pobres en espíritu se preparan aquí en la iglesia. Y te das cuenta porque hay mucha gente que quiere venir a la iglesia y no puede. Y hay mucha gente que decía, cuando se vaya el pastor, yo voy a ir a esa iglesia. Y se fue el pastor, ¿y qué pasó? Es que aquí va a traer el Señor gente que verdaderamente va a ser salva. Y algunos tenemos un concepto muy errado. ¿Saben qué pasa? Algunos piensan lo siguiente: es que pastor, y he escuchado mucho esto, hermano, quiere venir a la iglesia, pero antes quieren solucionar ellos todo. Quieren solucionar su familia, ¿no? Quieren solucionar su economía. Voy a trabajar día y noche porque cuando voy a la iglesia ya no voy a estar mucho trabajando. Entonces voy a trabajar todos los días. Y luego ya voy a la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que piensa así. Pero esto es algo ilógico. Es como decir el enfermo, dice, primero me sano y luego voy al doctor. Nosotros necesitamos de Dios. Pastor, pero ¿sabe qué pasa? Que es que yo no puedo cambiar algunas cosas. Si Dios me dice a veces no puedo cambiar, sigo haciendo lo mismo. Algo que tienes que entender, aquel pobre en espíritu tiene que entender que es amado por Dios. Y ese amor por Dios lo va a hacer cambiar. Sigamos. Ser pobres en espíritu, ¿cómo nos ayuda a recibir el reino de los cielos? Recuerde que la palabra reino tiene que ver con el reinado de Dios. En primer lugar, hermano, observemos, el ser pobre en espíritu es esencial para ser miembro de la iglesia. El que es miembro de aquí de la iglesia es aquel que es pobre en espíritu. Y Efesios 5:23. Aquel que no es pobre en espíritu es dominguero nomás, pues. Pero aquel que es pobre en espíritu está constante. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué cosa? De la iglesia. ¿Está entendiendo? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la iglesia es el cuerpo de personas que van a ser salvas. Pero nadie está listo para oír el evangelio. Abre conmigo la Biblia, por favor, en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice la Biblia lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie está listo de escuchar la palabra de Dios sin ser pobre en espíritu.
sin darse cuenta que es un indigente. Mientras que una persona piense que está bien espiritualmente, no va a escuchar consejos de nadie. Pero aquel que es pobre en espíritu siempre busca ayuda. El que piensa que no es un indigente, le dice: no, yo estoy bien, yo estoy viniendo de la iglesia, muy bien. No tendrá ningún deseo ardiente de su salvación. Y no podemos creer en Jesús sin confesar nuestra fe, como lo dice en Juan 3:16. Quiero leer con ustedes Romanos 10, 9 y 10. Ya estoy acabando. Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mientras confieses tu propia bondad, no vas a confesar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Las personas que se creen autosuficientes, es poco probable que necesiten arrepentirse de algo. ¿No has escuchado de las personas cuando usted le aconseja, no, pídele perdón? ¿Y qué te dice esa persona? ¿Yo por qué tengo que? ¿Qué dice? ¿Yo por qué tengo que pedirle perdón? Esas personas van a ser súper complicados para que se arrepientan. Por eso le decía hace un momento, no va a estar listo para escuchar la palabra de Dios. Y uno como padre o como madre ora mucho por su hijo, ¿no? Para que se arrepienta y para que venga contigo a la iglesia. Pero Dios es un buen padre. No es como nosotros. Es que pensamos que Dios siempre nos va a dar todo. Es como aquel hijo que hace lo malo y se va a la cárcel. Si el papá preocupado y ama a su hijo, ¿qué hace? Va a la cárcel, ¿no? Y que dice: Señor, ¿cómo hago para que salga? Tienes que dar tanto. Muy bien. Y el hijo sigue haciendo lo malo. ¿Y qué cosa? De nuevo va a la cárcel. Y Señor, ¿cuánto es? Y así pasa 2 o 3 veces. Hasta que su papá piensa y dice: lo voy a dejar un par de días ahí. Uy, que no viene mi papá. ¿Qué pasa? Que no está viniendo mi papá. Y así es Dios. Hasta que no aprendamos, siempre vamos a estar en el mismo lugar. Como padre queremos dar todo a nuestros hijos, pero los hijos tienen que aprender a valorar a sus padres. Y tienen que aprender de las lecciones y tienen que aprender de las pruebas. Que ya no voy a cometer lo mismo. Voy a comenzar a cambiar. Y normalmente hemos hablado acerca del bautizo. Nadie está listo para bautizarse si se cree autosuficiente. En Hechos 2:38 dice lo siguiente: Pedro le dijo, primero, ¿qué cosa? Antes que se bauticen, ¿qué cosa? Hechos 2:38. ¿Qué dijo Pedro? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Lo primero que les dijo, ¿qué cosa fue? Arrepentíos. Primero, ¿qué cosa? Primero arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, antes de bautizarte, tienes que, ¿qué cosa? Arrepentirte. 41. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a las iglesias a los que habían de ser salvos. Nadie está listo para bautizarse hasta que reconozca la dependencia de la misericordia de Dios, que Él es el único que nos puede salvar. La persona que se bautiza por bautizarse simplemente lo hace ¿por qué? Porque el otro lo está haciendo, para no quedarme yo acá y esto que el otro. Quiero que entiendan, pero si no me arrepiento de todo corazón, me estoy bautizando solamente porque, para que vean que yo también quiero cambiar. Lo estoy haciendo porque el otro también lo hace. No han sido bautizados entonces bíblicamente, no se han arrepentido de todo corazón, no han confesado al Señor. Apocalipsis 2:10, y con esto termino. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser bienaventurado es disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Ves? Todo lo que ves acá es gracias a Dios. No, pero es tu carrera, tú has estudiado. No. Yo todas las mañanas le pedí al Señor, dame un día más de vida para poder hacerlo. Mi vida depende 100% de Dios. Ser bienaventurado, disfrutar de las bendiciones de Dios y como consecuencia ser verdaderamente, ¿qué cosa? Felices. Independientemente de cualquier circunstancia, yo disfruto de las bendiciones de Dios. Soy feliz. Ser pobre en espíritu es darse cuenta que estamos espiritualmente mendigos, indigentes. El pobre en espíritu se da cuenta de su condición. El pobre en espíritu se da cuenta cómo está. Un mendigo espiritual depende totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Yo dependo de la gracia y la misericordia de Dios, o digo, no, está bien, hoy día vengo al culto, o mañana no, y todo está bien. Recuerden que el reino de los cielos hemos hablado que se refería a la iglesia y el cielo. Y cerrando este mensaje, preguntarnos en esta noche, ¿yo soy pobre en espíritu? ¿Soy pobre en espíritu? Le digo al Señor cada mañana, Señor, yo te necesito para poder vivir. Así le decimos cada mañana, Señor, ay de mí que soy un pecador, ay de mí que pienso esto. El pobre en espíritu sabe su situación y corre rápidamente a pedir ayuda. ¿Yo soy pobre en espíritu? ¿O somos ricos en espíritu? ¿Cómo es rico en espíritu, pastor? Los ricos en espíritu son los engreídos, los que se creen autosuficientes, los que se creen satisfechos de todo lo que han logrado. Lucas 20.
y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Usted vaya al versículo 24. Mas ay de vosotros, ¿qué cosa? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Los que son ricos en espíritu ya han recibido todo su consuelo en esta vida y no tienen que esperar absolutamente nada. En cambio, los pobres en espíritu siempre dependen de Dios. Pero el rico ya cree que ha logrado absolutamente todo, que no necesita más de Dios. Y saben, es triste, hermano, que hay gente que no sabe hacer algo y no pide. Y necesitamos siempre de una ayuda. Y es triste que hay mucha gente: yo no sé hacer esto, pero no me puedo quedar. ¿Qué van a pensar? Que yo no sé hacerlo, así que lo tengo que hacer. Y por consecuencia lo voy a hacer mal. Y es triste pensar que algunos somos así, que no pedimos ayuda. La persona se puede estar muriendo, puede estar enferma y no dice. Pero el pobre en espíritu siempre va a pedir ayuda. Hermana, ora por mí, por favor. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a ser la hermana? Que es mayor que yo, me está pidiendo oración. Es que la hermana entendió que es una pobre en espíritu. No te pierdas por ser demasiadamente orgulloso. El orgulloso no dice nada. El orgulloso dice: estoy bien. El orgulloso no admite la ayuda de Dios. Pero ora, ¿para qué? Yo sé, ya estudió la Biblia. Reconozca su miseria espiritual. Reconozca que usted necesita de Dios. Y preséntate humildemente al Señor. ¿Cómo te presentas ante Dios? Ay de mí que soy pecador. ¿O cómo te presentas ante Dios? Como me levanto mis manos, Señor, y comienzo a adorarte. Yo necesito de Dios.